en el informativo del Eje Cafetero. 8 de la mañana, 39 minutos. Nuestras invitadas a esta hora, Elisama Castaño Rojas, vocera del barrio Cancha Juanchito, Milena García Sarmiento, vocera del barrio Cancha Juanchito, Angélica María Zapata Villegas, habitante del barrio Cancha Juanchito. Son nuestras invitadas, doctor Germán. Vienen a exponer una situación que vive pues la comunidad de este sector por un problema de un desalojo que quieren hacerles allá precisamente. Elisama, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú eres Elisama? Elisama Castaño. Elisama, ¿cuál es la problemática que ustedes tienen allí en el Campestre B? Bueno, en este momento nos quieren hacer un desalojo. Nosotros llevamos más de 20 años habitando en el barrio El Campestre. Entonces, nosotros ¿qué queremos? Que nos escuchen y el alcalde de esta comunidad haga presencia, porque nosotros, más de 20 años habitando en esa zona, nos quieren desalojar. En este momento no tenemos para dónde irnos. Después de 20 años las familias ya tienen conformada una vida, ya tienen ahí plasmado todo. Entonces no tenemos para dónde irnos en este momento. El alcalde en este momento no nos está dando garantías de que nos van a sacar, tampoco ha hecho su presencia. ¿Y para dónde nos vamos a ir? Hay madres cabeza de hogar, hay personas enfermas, hay menores, hay niños. ¿Para dónde nos quieren sacar en ese momento? Nos están vulnerando el derecho a una vivienda digna. Sí, nosotros no nos rehusamos a que todo se haga conforme a la ley. Conforme ellos lo van a hacer, listo, pero que velen por nuestros derechos. ¿Cómo llama el sector ahí dentro del Campestre B? Ese se llama Cancha Juanchito. Cancha Juanchito. ¿Ustedes invadieron la cancha? No. Esta es la cancha y nosotros estamos a un lado de lo que es el predio privado, pero a un lado. ¿Pero el predio es privado o es del municipio? No, el predio es privado en este momento. ¿De quién es el propietario? De los Jaramillo. Nora Jaramillo y de los tres hermanos. ¿Y cuántas personas se asentaron ahí? Habemos más de 150 personas, más de 23 familias en la zona. Hay más de 85 menores. Angélica, ¿hace cuánto tiempo se asentaron ahí esas 150 familias? En ese ya hace privado? más de 20 años. ¿Más de 20 años? Sí, más o menos 20 años, sí, señor. Bueno, ahí lo que hay es un tema ya muy distinto, porque ya es un tema ya de posesión. Sí, o sea, nosotros ya estamos haciendo todo el proceso, sino que en este momento dicen que es el municipio el que está reclamando como tal el predio, pero eso es un predio privado. Pero el municipio está reclamando el predio. Sí, en este momento ¿Pero dice por qué lo reclama el municipio? Sí, o está en el margen de una quebrada. Está al margen de la quebrada, pero nosotros llegamos ¿Cuántos ahí. metros? No, estamos a más de 15 metros de la quebrada. Sí, porque la ley habla de 30 metros al margen de la quebrada, porque todo lo que sea 30 metros al margen de la quebrada es propiedad del municipio. Es más, no es ni del municipio, es de la Cárder. Por eso. Pero en este momento nosotros llegamos ahí y esa norma de los 30 metros salió en el 2016 y nosotros estamos desde el año 2000 en esa zona. Están desde el año 2000. Desde el año 2000. Hay gente que desde 1999 habitando en esa zona. Entonces, si nosotros estamos en esa zona desde esa fecha, ¿por qué la entidad correspondiente 20 años después, 10, 15 años después, viene a hacer acto de presencia a decir, los vamos a sacar porque es una zona protegida? Ya tenemos en línea, ¿quién está con nosotros? El abogado. Sí, aló, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? León Moreno. Doctor León Moreno, usted es el abogado de todas estas familias. Soy uno de los abogados. Soy uno de los abogados de esas familias en el proceso, bueno, en varios procesos que están que hay que adelantar realmente en contra de ellos, como bien lo ha explicado una de las víctimas. Ellos fueron víctimas de un falso positivo administrativo que le armó la administración de Dos Quebradas. ¿Por qué? Porque ellos tienen su equipo jurídico y ellos saben que no se puede hacer uso de una ley en ningún área del derecho posterior al hecho. Me explico. Eso es lo que en derecho penal se llama principio de favorabilidad. Si hoy sale una ley que el homicidio hoy, por ejemplo, lo tipificaran de otra forma, pues suponiendo que hoy colocaran, tipificando el homicidio, un ejemplo, a 100 años, un ejemplo, pues esa ley no puede cobijar a las personas que hoy están condenadas o procesadas. Es lo que pasa. Eso en derecho civil creo que se le llama, es lo que llaman confianza legítima. Entonces ellos con 20 años, otros más,
que llevan ahí, no podía la administración hacer uso de una ley que empezó a regir en el 2016 o 2017, como es el Código de Policía. Eso básicamente es, entre otras irregularidades, porque ellos se amparan también en unos conceptos de la cárcel, pero unos actos administrativos que también perdieron vigencia, obviamente la administración lo sabe. Entonces aquí lo que hay es un contubernio entre la cárcel, la administración, y aquí lo más grave, utilizan a la policía. El señor comandante de la Policía de Dos Quebradas cayó en la trampa de la administración y se ha dejado utilizar y ha permitido que envíen a sus hombres allá a hacer un supuesto acompañamiento, cuando realmente lo que estaba en ese momento haciendo la administración era cometiendo una presunta conducta penal que se llama fraude a resolución judicial. Cuando hay una orden de un juez, esa orden estamos obligados todos los ciudadanos, particulares o servidores públicos, a cumplirla. Pues en el caso de Dos Quebradas no, porque pues eso es de conocimiento público que en esta región pues prima a veces los intereses económicos por encima de los derechos, por encima de la ley. Eso básicamente es lo que ha pasado en el caso de ellos. ¿Con qué argumento la administración municipal pretende que esa familia desalojen este lugar de invasión de un privado? Fermín, es que son propiedades de 20 años, son casas. O sea, que entrarían en un proceso de demolición de casas. Por eso queremos saber cuál es el argumento que esboza la administración municipal para hacer esa acción. Sí, uno de los argumentos es declarar esto como zona ambiental, ese lugar declararlo como zona ambiental. Entonces ahí es donde la cárcel le expide un acto administrativo, pero volvemos a lo mismo. Cuando la cárcel expide cuando la cárcel jurídicamente entra a participar ahí, pues estas personas ya estaban ahí. Entonces expiden un acto administrativo, pero ese acto administrativo no puede tener vigencia, pues porque estas personas ya continuaban ahí. Ahí ya hay una irregularidad por parte de la administración, hacer uso de un acto administrativo que no tiene vigencia. Eso se llama, evidentemente, en mi criterio, un presunto prevaricato por acción por parte de el inspector y el secretario del gobierno, los cuales ya están denunciados penal y disciplinariamente. Están denunciados penalmente y ya se presentó también la queja disciplinaria ante la Procuraduría. Doctor León, nos dice aquí el ISAMA que ya el inspector de policía, de hecho, demolieron la primer casa. Claro, extrañamente se cree que hicieron un acuerdo con el propietario de esa casa, pero en nuestro criterio ese acuerdo está por fuera del marco legal, porque inclusive a hoy hay una medida cautelar, o sea, hay una orden de un juez que básicamente consiste en ordenar que por ahora, mientras no se decida de fondo, pues no se puede realizar ningún tipo de actuación ahí. Es ahí donde uno de los funcionarios, no sé si es el subsecretario de gobierno, no lo recuerdo muy bien, en mi criterio cometió la presunta conducta de fraude a resolución judicial, porque un juez ya había dicho y había hecho público, les había informado, deben suspender por ahora, o por lo menos por ahora, y ellos van y materializan el derribamiento de una casa, y por esa razón pues obviamente también tuvimos que presentar la denuncia penal. Pero como les dije, y sumado a eso, se amparan en una ley que para el momento de los hechos, pues esa ley no estaba vigente. Nuevamente, el secretario de gobierno, al parecer, no tiene un equipo jurídico sólido y nuevamente, pues priman los intereses económicos, al parecer por encima de la presunta conducta penal, gravísimo además, y es donde hacen uso de una ley que no los cobijaba a ellos, digámoslo así. Entonces, es ahí donde ese desalojo, pues ellos, en mi criterio, tendrán que suspenderlo, y pues, estamos a la espera de la última decisión de una acción de tutela, pero frente a esos vicios, pues lo que vemos es que el procedimiento está viciado y por lo tanto ese procedimiento pues no debe continuar. Esperemos a ver qué dice el juez de tutela, ¿no? Abogado León Moreno, disculpa Fermín,
Mire, mi experiencia como 2 veces de alcalde de Dos Quebradas que he sido, y lo hice muchas veces, es decir, si yo voy a decretar una zona ambiental, es decir, la margen de la quebrada debe conservar por lo menos 30 metros, esos terrenos ya hoy por hoy en todas las quebradas, las márgenes, ya en el certificado de tradición, incluso la Carder tomó posesión de ellos directamente, aparece la escritura, siguen siendo uno como el propietario, pero quien tiene el manejo es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Repito, si está a margen de una quebrada, que parece que este es el caso, y aquí me están diciendo ellas que está por allí por lo menos a unos 15 metros. Otra decisión que toma el municipio es cuando tiene que intervenir una zona para efecto de una vía. Por ejemplo, que tiene que construir una vía o que quiere construir un parque. Simplemente tiene que adelantar un proceso, de, digamos, de expropiación, pero lo tiene que aprobar el Consejo Municipal y tienen que entrar a indemnizar a las familias o reubicarlas. Una de las dos, les compran o las reubican. Acá ellos, doctor León, ¿han adelantado alguno de los procesos que acabo de comentar? Ninguna. Hay varias sentencias de la Honorable Corte Constitucional que les ordena reubicarlos, pero ellos le llaman reubicación es llegar allá con una lista y tomar nombre y vincularlos en una lista. Eso es como si a uno le dicen, venga, lo vinculo en la lista del baloto que juega mañana. Pues, o sea, es un engaño. El problema de la administración, querido periodista, es que y eso no sucede solo acá. Yo no entiendo estas personas, pero siempre subestiman el coeficiente intelectual del pueblo. Ellos no han entendido que hoy el hecho de que una persona no esté en la universidad no quiere decir que no tenga conocimiento. Solo el hecho de tener un celular ya tiene acceso a mucha información que seguramente cuando estas personas eran jóvenes pues no tenían, y eso es lo que los lleva a subestimar el coeficiente intelectual de los jóvenes. Ellos piensan que esos jóvenes de ahora tienen la misma madurez que ellos tenían en esa época, y eso es eso es subestimarlos, porque no lo es. Ellos tienen pleno conocimiento inclusive de sus derechos y entienden perfectamente cuáles son sus derechos, y ahí es donde la administración, subestimando el conocimiento de ellos, y yo no sé qué equipo jurídico los asesoró, y si bien lo que usted dice de la Carder es cierto, pues para eso se requieren unos actos administrativos que no existen, por lo menos con vigencia. Entonces, usted que fue servidor público sabe que usted no se puede amparar en un acto administrativo que ya perdió vigencia. Y es ahí, desde ahí arranca el falso positivo administrativo que le arman a estas personas de este asentamiento. Y para terminar de completar su pregunta, aunque la Corte exige reubicación, no vinculación a programas, porque es que vincularlo a programas eso se puede vincular a todos, pero ellos saben que no les van a materializar ninguna ayuda, los van a engañar, ¿sí? Eso es los están pretendiendo inducirlos a error y no lo han logrado. Es ahí donde viene pues la subestimación de la administración. Entonces, conclusión, ni les han comprado, ni les han reubicado, ni hay absolutamente nada, sumado a que, por lo menos, en mi criterio, el alcalde no tiene la facultad legal ni constitucional para ir a dirimir ese conflicto. O sea, le toca entre el dueño del predio y las personas del asentamiento. Yo no sé si les comprarán o les venderán, pero es un tema ahí donde la administración como tal no tiene facultades legales para ir a dirimir ese conflicto. Pero los terrenos están en zona de riesgo, son vulnerables, son... No, está en una zona al lado de una quebrada, sí, pero no hay riesgo, la quebrada bajita. Nosotros, es decir, no hay un talud que amenace pues con que pueda haber una tragedia. No. ¿Qué más agregar, Elisena, a lo que ha dicho el doctor León? Sí, el día 9 de febrero fueron a tumbar la casa, que pues dijimos anteriormente, y el señor Arturo, la verdad no tengo el apellido completo de la persona, nos estaba diciendo, porque fueron con psicólogo y todo de la alcaldía, decirnos que sí, los vamos a sacar, les vamos a dar $1.000.000 para que paguen 3 meses de arrendo, y le traemos un camión para que ustedes saquen las cosas de su casa, se vayan, muy queridos, y se vayan, entonces ya, entonces le digo yo, pero yo ¿para dónde me voy a ir? ¿De qué son los terrenos? ¿De quiénes son? De una familia Jaramillo. De una familia Pero Jaramillo. También, por lo que estoy entendiendo, Fermín, hay una parte que es del municipio.
Exacto. que Pero es de la margen de la quebrada y eso es propiedad del Estado. En este caso lo administra la CARDE, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. sí, imagínense que nos iban a sacar y tenemos un audio donde unos profesores decían que el coliseo estaba separado, que porque iban a hacer un desalojo en la cancha Juanchito y necesitaban llevar todas las familias para resguardo allá y que era indefinido. O sea, Héctor Fabio Sánchez, pues es un líder de Dos Quebradas, fue candidato al Consejo. Me comentaba ahora hasta el micrófono que ya el secretario de Gobierno departamental Israel Londoño pues viene también a intervenir en este proceso. ¿Cuál es la gestión y a qué viene él, digamos, a hablar con la administración municipal? Doctor, buenos días a usted y a todo su equipo de trabajo. Se habló la semana pasada con el doctor Israel y él se comprometió con la comunidad de Juanchito a venir a hablar con la administración municipal sobre este tema, qué es lo que estaba pasando aquí en Dos Quebradas. Se está haciendo un trabajo es como por ayudarle a la comunidad, un trabajo, como usted lo dijo un día, un trabajo humanitario. Entonces la gente cuando ve problemas nos llama, mira, está pasando esto. Entonces, ¿qué hacemos? Es como ayudar a la comunidad para que jurídicamente y lo que sea con las leyes, como se le ha dicho, se pueda hacer lo que se requiere en el municipio. Bueno, lo que pasa es que Álvaro, Fermín, el tema de la administración, mire, por ejemplo, eso de imponer hasta con acuerdo pues municipal un centro de reclusión para presos en el antiguo Fabio Vázquez Botero, que hablan temporal y que todos sabemos que por la crisis que hay en Dos Quebradas en ese tema, pues no va a ser temporal, se va a quedar permanente. En Colombia lo temporal se vuelve siempre permanente, o si no preguntémosle al gobierno por el 2 por mil, que después lo elevaron al 4 por mil y lo bajaron de por vida. Todo lo que se inicia temporal se vuelve permanente en este país. Pues, doctor León, le queremos pues pedir el favor que nos vayan informando y a ustedes como comunidad nos van informando porque le estamos haciendo un seguimiento a este tema del Fabio Vázquez, le queremos hacer un seguimiento a este tema que ustedes tienen allí porque estamos hablando de 150 familias que hace 20 años dejaron asentar allá. Miren, esto es un tema de autoridad, estuve de gerente del Fondo de Vivienda, las 2 veces que estuve alcalde de Dos Quebradas, prohibí rotundamente las invasiones. La orden que yo daba a la Secretaría de Gobierno es en menos de 72 horas tienen que estar demoliendo. Cero invasión permití yo, porque hay que ejercer la ley. Eso sí, le daba vivienda a la gente y le entregamos vivienda a más de 8.000 familias. Comenzamos con lotes con servicio. Entonces allá había autoridad de la administración para no dejar invadir, porque estábamos dando soluciones de vivienda. Pero cuando una administración permite una invasión y la dejan pasar de 72 horas y se vuelve un mes, 2 meses, ahí se les quedó. Y por eso es que hay que enfrentar este tipo de problemas. Casualmente estamos en una polémica aquí en el grupo de periodistas. El hecho de que están, digamos, condenando a los 3 últimos alcaldes por el tema de la tragedia del martes pasado. Y yo les agrego que debieron de juzgar o condenar a los alcaldes después de 1976, cuando la misma avalancha acabó con el barrio Risaralda y entonces las administraciones subsiguientes permitieron que volvieran a invadir ese sitio donde se presentó la tragedia de hace 8 días. ¿Usted se imagina, Fermín, la molestia de la gente? Se me vino encima la gente cuando como alcalde de Dos Quebradas me tocó suspender el Via Crucis, que era algo sagrado de todas las Semanas Santas. Pero por Dios, ¿cómo no lo íbamos a suspender si estaba amenazando ruina? Claro. Iba a haber un desprendimiento. Miles de personas en Semana Santa, en una semana, ¿qué podían afectar ese talud? Nos tocó suspenderlo. Incluso llegaron administraciones posteriores a ganar pues ahí como el favor de la gente y hablaron de comenzar. Yo me oponía rotundamente en ese tiempo, estaba ya desde el Congreso. No al Via Crucis en esa zona. ¿Se imaginan irresponsablemente que uno hubiera dejado eso allí? Que hay un estudio que eso se puede... Imagínense, y aparte de eso lo de la sequía. Claro. Imagínense que también estaba pues ahí amenazando con filtraciones y todo eso. Sí, señor. Es un tema, el tema permisivo de las invasiones. Bueno, a Elisena, a Angélica, a Milena y al doctor León Moreno, pues muchas gracias. Y queremos de verdad hacerle un seguimiento a este proceso porque estamos hablando de 150 familias que dejaron asentar hace 20 años, que hoy son una realidad, pero que necesitan una solución. Es decir, necesitan unas garantías, ya sea para seguir ahí, o que les paguen sus casas, o que les reubiquen dignamente, porque no pueden llegar a sacarlos de un sitio, a llevarlos a un sitio de manera... Es decir, no sé qué está pasando en la administración, pero estas cosas que están sucediendo ya suenan pues como a autoritarismo, ¿no? De todos modos, el tema es muy complejo, demasiado complejo, porque, bueno,
es que personas que han vivido durante 20 años en una propiedad que no son de ellos, o sea, han podido explotar, usufructuar esos predios, ¿cierto? Fermín. Entonces ahora los viene el dueño a reclamar, entonces Claro, ahora Fermín. personas que han usufructuado a eso están pidiendo que les compren o que los reubiquen. Es muy complejo el tema. Es Yo no muy lo podría complejo. Sí, entender. pero mira esto. O sea, ni Si es, como legal, si, ni como- si es propiedad privada y es de la familia Jaramillo, No, yo quiero- y disculpa, Licena, y la familia Jaramillo pone una acción y dice, señores administración, señores autoridades, necesito recuperar mis tierras porque son mías y prueba que son de ellas. Ajá. Viene un proceso donde también tienen que reconocer a ellas, a esas familias, unas mejoras de todo ese tiempo que tienen. Entonces ahí es donde se vuelve el tema bien complejo. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración? Fermín, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración en estos casos? No tiene que hacer sino dos cosas. La primera, si el asentamiento está dentro de la ley, no amenaza riesgo, que es lo que preguntabas ahora, y se puede, lo que hay que hacer es legalizar, que fue lo que yo hice con miles de predios en Dos Quebradas. Yo entro a legalizarles y a decirles, tome cada uno su escritura. Y para legalizar, ellos deben pagarle una platica en un acuerdo que haga la administración al propietario del terreno. Es decir, comprarle el terreno. O lo compra el municipio, o como hicimos con los Camilo Torres, como hicimos en la Graciela, la gente simplemente, todo el mundo recogió una platica y le pagaron al señor el terreno. Y las casas se legalizaron, incluso se las mejoramos. O lo otro que tiene que hacer en un evento determinado, si amenaza riesgo, es reubicarlos y llevarlos a otro sitio digno donde puedan estar esas familias. Esas son las dos cosas que hay que hacer Pero en estos recuerde casos. que Y aquí veo hay que no lo están tanto haciendo. para reubicar que están en alto riesgo, que muchas, Claro, por eso, muchos, Fermín, creo que si hablamos amenaza, de 8.000 Fermín, personas. si amenaza riesgo, no se puede legalizar. Exacto, no, Deben pero eso lo tienen que trasladarlos, reubicarlos. reubicarlos a otro sitio, Por eso. quieran o no quieran, porque amenaza riesgo. Para que no dejemos la señora que está que habla hace Angélica, rato. está aquí. 30 segunditos porque ya el tiempo se nos acaba, por ¿Quiere favor. decir ¿Qué algo quieres adicional, expresar? Angélica? Es que el problema es que ellos no nos quieren ubicar, ellos nos quieren desalojar y meternos a un coliseo. O sea, como está diciendo mi compañera, ellos ya tenían planeado el coliseo, ya los tenían separado, para apenas nos desalojaban, meternos allá como si fuéramos animales. Y darles Y $1 millón de eso no es pesos para justo. 3 meses de renta. A mí me parece que no es justo. Entonces, ¿a dónde sale el Vaya, alcalde? dígame, ¿Dónde favor. se supone que sale el alcalde presente defendiendo la comunidad? Pues nos Ah, sigue entonces contando, es que- doctor Germán, a ver qué va pasando, Bueno, ¿cierto? Yo sí quiero aclarar que los Giraldo, aclaro, disculpe, me equivoqué en el nombre de los dueños, son los Giraldo. Ellos sí tenían conocimiento de que nosotros estábamos ahí y es más, la señora Nora tenía consentimiento de que nosotros estábamos ahí, antes teníamos contacto muchas veces y ella decía, yo no los voy a sacar, a mí no me interesa, ustedes a mí aquí no me están molestando para nada. Entonces, después de mucho tiempo, Como una donación, entonces. sí, prácticamente es, quédense para nosotros, o sea, a mí no me está afectando, ella tenía el conocimiento, para que después de tanto tiempo nos digan, sí, los vamos a sacar sin ninguna garantía, sin reconocer nada, que después de 20 años usted ya ha hecho su vida prácticamente en esa zona. O sea, sin tener en cuenta que hay menores, ¿a dónde se va a ir las que son madre cabeza de hogar? Sí, es complicada la situación. De todas maneras, nos siguen contando a través de Héctor Fabio Sánchez. Gracias de todas formas por venir, por estar en la sintonía siempre del informativo del Eje Cafetero. Estamos de la mano con la comunidad. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Vamos a ir a una.